idea profunda, partidos claros, esenciales en cuanto a la construcción del propio paisaje y esencialmente la aceptación por parte del usuario y por parte de la gente de este tipo, digamos, de posición frente a la arquitectura. Entonces, si yo tuviera que elegir, no elegiría ningún edificio autónomo. O sea, no es que no me guste el Guggenheim de Bilbao, me parece que es una experiencia fantástica. Pero si yo tuviera que empezar a mostrar imágenes, empezaría mostrando esto. Ahí es el lugar donde nosotros podemos hacer algo respecto del proyecto como una herramienta de transformación. La próxima. En el año 74 yo me recibía y Enrique Vares nos invitó a su estudio. Ellos eran Vares, Bo, Morcilli y Úcar, era el estudio. Sé que estos nombres de Enrique seguramente lo van a recordar, los otros no, pero 4 extraordinarios arquitectos. Ahora lo veo a la distancia, me parece mentira que terminar la carrera y nos invitaron a mí y a otro amigo, Gustavo Lambre, a incorporarnos al estudio, a incorporarnos como asociados al estudio, que es una categoría, digamos, de miembro principal y asociado. Lo concreto es que en ese momento el estudio estaba haciendo un proyecto para un concurso privado de un conjunto habitacional en la ciudad de La Plata, en una manzana de nuestras ciudades latinoamericanas, una manzana de 90 por 90 en ese caso, un terreno pasante, y se hizo un concurso privado y se invitó a 5 equipos más o menos conocidos de la ciudad de La Plata, y la novedad es que tanto el asesor como el jurado eran asesor y jurados del cuerpo de jurados asesores del Colegio de Arquitectos. Ahora no recuerdo el asesor, pero el jurado era Jorge Hervín, a quien también, que no está ya con nosotros, y también vale la pena nombrarlo como un homenaje a un gran arquitecto y una gran persona. Jorge Hervín entonces fue y además presidente del jurado. Lo concreto es que se consustancia el concurso y este proyecto que ustedes ven obtiene el primer premio. Y entonces yo por supuesto lo muestro no como autor, en todo caso como arquitecto asociado. Después hubo un desarrollo, por supuesto, de este trabajo. Pero yo siempre pienso que si se hubiera construido este proyecto, que articula el espacio público, la calle, la plaza, la mediana, la baja, mediana y alta densidad, hubiera sido un prototipo y un ejemplo y una obra didáctica para la propia disciplina arquitectónica. Incluso me gusta mucho mostrarlo por la simpleza de lo que es sus imágenes, ¿no? Lo matérico. Es una arquitectura, por supuesto, blanca, simple, sencilla, y bueno, y ahí aparecen las tiras que se articulan con los servicios, con las medianeras, aparece la torre en el medio, y allá en la perspectiva axonométrica, el posible crecimiento, y en la planta también, porque ahora esa primera etapa iba a ser así, pero ellos eran los empresarios, que esto también es mérito, y esto olvidé decirlo, mérito del empresario de llamar a concurso también, aunque sea un concurso privado, pero con ciertas reglas bastante mejor que otras. Aparece entonces esta idea, digamos, de calle, aparece la idea de plaza, aparece la idea de pasaje, la idea de vivienda colectiva de mediana, alta, mediana y baja densidad. Y en eso, como una totalidad, por supuesto, la ampliación del espacio público y la idea, digamos, de construir ciudad. La próxima. Y ahí sí, ya de asociado paso a titular del estudio, y ya empezamos a trabajar con una serie de trabajos de concursos internacionales. En realidad el concurso internacional es interesante porque plantea temáticas y escalas bastante diferentes, y en ese momento no había tampoco demasiados concursos nacionales. Este es un edificio para la Biblioteca Nacional de Irán en Teherán. Así que imagínense, el año 74, el año 77 hicimos este trabajo, y lo que se ve en la maqueta, se ve por supuesto la
arquitectura, por así decirlo, de la biblioteca, una serie de módulos que se van articulando a través de una calle que intentaba ser la calle Bazar, ¿no? Las calles pobladas, digamos, de toda la vida de esas ciudades como de Teherán, de muchas ciudades de Irak, de Egipto, donde muy buena parte de la economía se mueve en las calles, en los vendedores ambulantes, en los boliches que se van armando al paso, pero al mismo tiempo de golpe es la propia ciudad la que se convierte en un gran bazar. Y estrictamente esa es la denominación, gran bazar. Y nosotros impúdicamente intentamos hacer que esa calle fuera también parte de ese gran bazar, pero también teniendo en cuenta que eso que vemos abajo es la plaza del Shah. O sea, es una plaza ceremonial. Obviamente no creo que el jurado haya dicho qué barbaridad haber puesto el gran bazar en el medio de la biblioteca y dando a la plaza del Shah. Pero ahora que lo recuerdo, ahora que lo pienso, si hubiera habido alguien que hubiera pensado esto, seguramente se hubiera horrorizado. Pero para nosotros era hacer ciudad. Era meter la ciudad, era meter la gente, era meter la cotidianeidad en el propio edificio. Y ahí aparece un poco en este dibujo del medio, esa especie de calle vertebradora, digamos así, de espacio público, como un gran bazar donde la biblioteca rodea a esa calle. Y sería como, para que tenga una idea, como la plaza del Teatro Argentino. La plaza está rodeada del propio edificio, por abajo y por arriba. La plaza pasa y forma parte de él y forma parte de la ciudad. Y acá pensábamos lo mismo, solo que esto es un año antes 2 años antes de haber ganado el Teatro Argentino. La próxima. Por supuesto hay una serie de citas que vale la pena. Ahí aparece la calle pública, los espacios públicos, la articulación con los 3 módulos de la gran biblioteca, las viviendas que pedían también, y las imágenes del Gran Bazar. En estas 2 imágenes, un grabado y una foto de Teherán en la actividad, en plena actividad de Gran Bazar. ¿No es cierto? Uno de los cortes, un corte que de algún modo es como el más contundente respecto de la idea. Es decir, empezamos a mezclar, por llamarlo así, el edificio con la ciudad. Para nosotros esto era un edificio-ciudad. Y entonces vale la pena recordar un poco la frase de Marcos Vinograd cuando decía que la arquitectura de nuestro tiempo debe albergar el pasaje de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. Nosotros lo que hacemos en este momento es decir, y agregamos, y del territorio. Por eso empecé diciendo, necesitamos un arquitecto del territorio. Porque ya las ciudades no tienen una forma finita, la mayor parte, y sobre todo en nuestras ciudades latinoamericanas. La próxima. Y al poco tiempo, digamos, hicimos el Teatro Argentino de La Plata, un proyecto que presentamos 2 trabajos. Vale la pena contar muy sintéticamente algunas cuestiones vinculadas a las ideas básicas. Ahí se ve la ciudad de La Plata con 2 diagonales mayores, 4 diagonales menores, una plaza cada 6 cuadras y un eje monumental, ¿no es cierto?, que de algún modo se derrama o se articula con el gran bosque francés, entre comillas, del bosque de La Plata, que tenía en su origen 250 hectáreas y hoy tiene liberado al uso público solo 70. Y al costado se ve el eje monumental de alternancia de manzanas llenas de tejido y de edificios públicos que están implantados en el medio de la manzana. Es decir, que el edificio público, en este caso el viejo Teatro Argentino, está rodeado de jardines. O sea, son jardines, como decimos siempre, visibilistas, son para mirar, no para usar, son para poder ver también el edificio. Es la arquitectura, digamos, también de la Fundación de La Plata. Y eso también tiene sus elementos importantes para ser rescatados, porque esa arquitectura es una arquitectura neutra, una arquitectura simple, una arquitectura de una misma ventana donde detrás prácticamente puede haber cualquiera de las funciones, desde un baño hasta el espacio de un director, hasta el espacio de una sala de reuniones, y es la misma ventana que se va repitiendo. Una fachada neutra, un volumen en el medio, y así empezamos nosotros a trabajar con este segundo dibujo que aparece ahí, ¿no es cierto?, un
una planta cuadrada con dos volúmenes, que es la sala lírica y la sala de prosa, y un pasaje, digamos, de la ciudad por el medio. Es decir, el edificio se confunde con la ciudad. Después, Huimpi García dice, pero sería bueno rotar este cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y aparece este tercer dibujo. Y entonces, y este tercer dibujo que sería como una especie de mesa, ¿no? Con cuatro patas, digamos, girado, y ahí ya estamos ganando las plazoletas, entonces ya la esquina tiene otro valor, por supuesto. Ya después empezamos a trabajar ya con figuras más profundas, más contundentes, también de la historia de la arquitectura, y aparece el octógono cuando se mochan los ángulos del cuadrado, y aparece entonces la figura del octógono, que es la que rubrica o culmina el techo del edificio, la única que recompone el octógono y que se ve en la foto del medio. Es decir, también entonces que las ideas arquitectónicas se van madurando, y sobre todo cuando son equipos de muchas personas, éramos 6, por ejemplo, y entonces teníamos que llegar a lo esencial, no debíamos apartarnos de aquello que consideramos como esencial. Sí creíamos que el edificio debía ser un edificio ciudad, un edificio potente, un edificio en el medio de la manzana. Bueno, esas eran 3, 4 cosas básicas, estamos absolutamente de acuerdo. Pero bueno, el cuadrado siguió su rumbo, digamos, sí, lo presentamos y sacó el 5º premio, y el octógono lo desarrollamos, había tenido una excelente crítica, y afortunadamente ganamos el primer premio con ese proyecto. Pero lo interesante de esto son las ideas que quedan fijadas en estos dibujos. Las ideas vinculadas a la neutralidad de la fachada, a lo matérico, a lo profundo respecto de lo que significa la tectonicidad. La idea de tectonicidad, aparece un edificio, y este es el edificio de 60.000 metros cuadrados, ya no es el Teatro Argentino solo sala lírica, sino es un centro de las artes del espectáculo. O sea que también el programa había cambiado, porque era un programa contemporáneo, y nosotros intentábamos responder a ese programa. Acá se ve un dibujo de lo que era el cuadrado, digamos, y por supuesto la imagen de la perspectiva axonométrica entregada al concurso en la segunda vuelta. La próxima. Y ahí vemos los aspectos vinculados a la cosa neutra, digamos, ¿no? Una misma ventana corrida, ¿no? que discurre, digamos, por entre el hormigón, una planta baja libre, de poder cruzarse de un lado al otro, poder utilizarse, poder que ocurran cosas en la plaza, y eso depende siempre de como ocurre acá, depende mucho de quién administra y quién dirige ese centro de las artes del espectáculo, que ocurran cosas, por ejemplo, que en este momento el arte urbano además está muy desarrollado, tremendamente desarrollado. Hoy a veces no es necesario de golpe tener un espacio cerrado para que ocurra algún acto artístico, es apropiarse de una esquina para que ocurra alguna performance o algo de eso. Entonces, lo que decíamos nosotros, que estos espacios debían ser apropiados por la gente, por supuesto, y generar actos creativos de distinta índole, desde el más pequeño hasta el más amplio. Ahí se ven distintas imágenes, la confitería arriba de todo, que culmina, ¿no es cierto?, el octógono, la sala de ópera en el medio, la próxima. Perdón, volvemos para atrás, pensé que estaba el corte. La sala de ópera en el medio como habíamos acordado que debía ser, importante, pero levantada, digamos, del nivel 0, de tal manera que, como se ve acá en el segundo dibujo, la sala de ópera está en el medio, como estaba en el viejo Teatro Argentino de La Plata, ¿no es cierto? Por debajo de ese nivel 0 están lo que se llama el centro cultural, que se ve a la izquierda, por las escalinatas que veíamos por los costados, digamos, bajando 5 metros, de una punta y de la otra, de las dos patios ingleses, se accede al centro, a ese pequeño centro cultural, gran centro cultural, que tiene una sala de prosa, un microcine, sala de prosa que aún no fue habilitada, un microcine que sí ha sido habilitado, y una gran sala de exposiciones. La próxima. Y bueno, ahí empieza la historia nuestra, por lo menos muy fuerte, y en lo personal ha sido el edificio
que me ha tocado participar de mayor complejidad y donde aprendimos tantas cosas con un equipo que concitó más de 100 profesionales y de asesores de todo tipo, ¿no es cierto? Y ahí empezaron también, al mismo tiempo que íbamos desarrollando el teatro, la presentación a otros concursos, las 20 ideas para Buenos Aires, que es ese dibujo grande que es una especie de metáfora de Caminito y de La Boca, donde hay una reconversión de la idea, digamos, de los conventillos para tratar de tomar esa tipología y poder recrearla en una versión más digna, digamos, y constructiva. El dibujo de arriba es una propuesta que hicimos para el mercado del abasto, edificio y tejido urbano, se llamaba una pequeña publicación que hicimos con Marcos Vinograd y Margarita Charrier, más Roberto, Enrique y yo. Era plantear el mercado del abasto como un gran centro cultural, ¿no es cierto? Es decir, más allá de que hoy se haya transformado en un shopping, etcétera, lo importante de esto era qué podíamos hacer nosotros como arquitectos respecto de esto. Vuelvo a insistir, hicimos una gran cantidad de dibujos y con esos dibujos se iba a las juntas vecinales. En ese momento incluso vivía Antonio Berni y era uno de los que también fogoneaba la idea de convertir ese espacio en un lugar cultural. Una imagen en ocre del concurso para la Sala de Congreso de Salamanca, abajo la Ópera de París. Eran todos proyectos que íbamos haciendo, íbamos discutiendo, íbamos aprendiendo, íbamos investigando distintos temas, distintas ciudades, conociendo las ciudades. Es muy interesante esto de a la distancia, imaginar Salamanca, imaginar París, en fin, imaginar Egipto, digamos. Ahí en el medio está también el proyecto para el Gran Museo de Egipto, estos 9 dibujos que se ven ahí, que era una especie de gran techo a la manera del edificio del Arco de Triunfo, digamos, habitado, una especie de techo habitado, y por abajo, digamos, el espacio liberado para que ocurrieran un conjunto de actividades vinculadas al tema museístico. Le Murate, que luego es una imagen en planta en Florencia de una serie de cárceles y de edificios que debían ser reciclados y que nosotros metíamos como un edificio madre que los alineara y que los organizara con equipamientos de todo tipo, y Leal de París, que fue un proyecto inscrito dentro del concepto de contraproyecto que llamó el Colegio de Arquitectos de París, a las ideas de Chirac, que en ese momento quería ser simplemente un parque, no ni siquiera un parque urbano, un parque, porque acá abajo está Leal, ¿no es cierto?, con toda la cantidad de comercios de primeras marcas que aparecen, y la propuesta nuestra, y en realidad la propuesta del propio colegio, fue incorporar la vivienda al centro de la ciudad. Hacer ciudad con vivienda, con cultura, educación, etcétera, etcétera, pero crear ciudad en el centro de París, en el lugar más caro de París, que Chirac quería hacer el parque y dejar Leal como estaba. Los contraproyectos, que así se llamaba el concurso, que se llamó el Colegio de Arquitectos, permitían este tipo y ahí aparecen nuestras manzanas, digamos, tipo Palais Royal, ¿no?, y la articulación del eje que desemboca en Leal de París y el gran espacio urbano que se articula con el resto de las manzanas parisinas. La próxima. Este es un proyecto que queremos mucho, digamos, ahí, si aquellos eran proyectos esencialmente hechos con el grupo del teatro, acá yo empiezo a trabajar como una especie de cooperativa con jóvenes estudiantes de la facultad y algún joven arquitecto recibido, y hacemos este proyecto para Sarajevo. Las barracas son los edificios militares del Mariscal Tito, que estaban absolutamente bombardeados y destruidos. Quedaba un gran vacío y una gran cantidad de edificios existentes que debían ser respetados, y le incorporamos una estructura que es la que se ve claramente de manzana, o sea, como diría Tonidad, le exportamos la manzana latinoamericana para organizar el espacio público, y concebimos en ese parque lineal el Parque de los Niños. ¿Qué significaba eso? Que era el símbolo de la paz, ¿no? Después de
del millón de muertos y de guerras sangrientas y de entre etnias y todo lo que había ocurrido en toda esa área, digamos, de la vieja Yugoslavia, aparecía, digamos, el Parque de los Niños como un elemento simbólico, digamos, de reconstrucción y de reconstitución del tejido de Sarajevo. Y aparecía, digamos, esas 4 torres brillantes, como una especie de 4 faros que le hablaban al mundo de una nueva sociedad. Yo tuve oportunidad de tener un contacto muy fluido con el embajador de Bosnia y Herzegovina, Duško Ladan, y él estaba feliz que pasara esto, digamos, porque él justamente hacía poco tiempo que había empezado a ser embajador, y bueno, había pasado esto, entonces era una especie como de hermandad entre Argentina y Sarajevo. Bueno, se iba a hacer una especie de plan maestro con los primeros 5 premios. ¿Cómo? Ahí está el Parque de los Niños, las 4 torres, el tejido de la Universidad de Sarajevo, las manzanas, ¿no es cierto?, de vivienda, de comercio, etcétera, cortadas 90 por 90, cortadas 45 por 45, de tal manera de que hubiera alternancia, digamos, en la construcción de cada una de ellas, un gran jardín botánico cruzando esta avenida, que era como una especie de segmentación del edificio, que daba al río, las 3 embajadas que pedían y algunos edificios menores que completaban la escena. Es decir, bueno, al fin de cuentas este master plan no se realizó, pero quedó la anécdota por un lado de este premio, de este 4º premio, ¿no? Hubo primer premio, hubo segundo, hubo tercero y hubo 4º premio. Y la felicidad un poco, nos enteramos un poco de rebote que nuestro trabajo había sido mencionado, con estas ideas que les estoy contando, con estas ideas de estructuración, de incorporación de la vivienda en el centro, de la idea del parque, del espacio público, y de algún modo del renacer de una sociedad nueva. La próxima. Bueno, esto ya estamos acá en la Argentina y estamos mirando ya el concurso para la estación terminal en el predio norte de Concordia Norte de Concordia precisamente, Entre Ríos. Un programa de la terminal de ómnibus por un lado, pero al mismo tiempo la propuesta de parque urbano y la puesta en valor del edificio histórico y algunos elementos que pedían como sala multiuso, que luego después esto se transformó en un salón de convenciones que tuvimos la oportunidad de hacer el proyecto, no la dirección ni la obra, y que después se va a poder ver en alguna imagen. Bueno, estas son un poco las imágenes recorriendo, digamos, todo el lugar, y esto lo que es interesante es cuando de golpe en el corazón de Concordia aparece una nueva centralidad, la posibilidad de crear una nueva centralidad. También hacíamos mención a unos nuevos indicadores para el área, para el contexto urbano que rodeaba la estación Concordia Norte. Esto, insisto, lo que se ha construido por ahora ha sido un centro de convenciones provincial. La próxima. Ahí se ve la planta, digamos, del proyecto, la terminal de ómnibus, digamos, el gran parque urbano, el zambódromo, digamos, todas estas cuestiones, la recuperación del edificio viejo de la estación con los andenes y el salón multiuso, ¿no es cierto? El espacio público ampliado sobre la avenida importante que corría y haciendo límite con el terreno, desde atrás, digamos, desde por así llamarlo, desde el edificio de la terminal, y ahí las 2 imágenes de la inauguración del centro de convenciones, que era un gran contenedor con 3 grandes salas que podían trabajar simultáneamente o unirse entre ellas. Y al mismo tiempo incorporé acá también la planta de la localidad de Concordia, porque en ese momento, posteriormente a haber ganado el concurso, nos contrata el Consejo Federal de Inversiones para hacer la actualización del plan urbano de Concordia. Y en realidad lo que hicimos nosotros fue algo más que la actualización del plan urbano, sino que pensamos a la ciudad como proyecto. Y entonces empezamos a investigar cuáles eran aquellos proyectos que no habían sido hechos, digamos, que habían sido discutidos, que habían sido puestos en valor desde que se creó Concordia hasta nuestros días, digamos. Y así fuimos creando
un conjunto de proyectos que articulados entre sí y teniendo a la terminal en el corazón, digamos, de la ciudad, concebía a la ciudad como una posibilidad de crecimiento y desarrollo futuro. O sea, un nuevo plan urbano para Concordia, no la actualización del plan y de la normativa vigente. Es decir, también trabajamos sobre la normativa. La próxima. Ahí aparecen algunas imágenes, digamos, de lo que son las bondades, digamos, por así decirlo, de la propia ciudad de Concordia, que esto se articula con la ciudad de Salto, y había como una intención en los primeros dibujos siempre de concebir, obviamente, la complementariedad entre Salto y Concordia, pero esto quedó para una segunda etapa. Y acá aparecen los distintos proyectos, las distintas áreas, digamos, y por supuesto cada una de las áreas y de las zonas que después fueron desarrolladas a nivel de anteproyecto para el Plan Urbano de Concordia. La participación, por supuesto, que fue esencial de la gente en todas estas jornadas agotadoras, pero muy felices, digamos, y ahí aparece la conurbación Salto-Concordia, ¿no es cierto? Una ciudad que daba la espalda al río, digamos, una ciudad que ahora empieza a mirar el río, no por este plan, por supuesto, sino que hubo obras que ya estaban en marcha. Lo que hicimos nosotros también fue tomar muchas de las obras que estaban en marcha y muchas de aquellas obras que no habían sido tenidas en cuenta y que sin embargo tenían una lectura de la ciudad muy clara y muy profunda. La próxima. Este es el segundo premio para la terminal de ómnibus de Jujuy, digamos, donde lo que hicimos fue, en vez del gran techo, una terminal con un patio que rememorara de algún modo ciertos espacios que se ven en todo lo que es Purmamarca y todos los lugares vinculados a estas culturas primigenias, digamos, incluso hasta los colores, en fin, las cuestiones de los vendedores ambulantes, todo esto que aparecía como pintoresco, queríamos que fuera realmente vida de esa ciudad, vida en la propia terminal de ómnibus. Entonces, el edificio es, por supuesto, contemporáneo, pero empieza a aceptar elementos, digamos, de la historia, elementos incluso de la arqueología existente, y empieza a aparecer, digamos, un edificio más acorde, pensamos nosotros, con el lugar donde estaba situado, que es Jujuy. La próxima. Ahí se ven algunas imágenes de la tira, digamos, básica. De acá están todos los andenes, el resto del programa, el patio, digamos, que acá se ve claramente, digamos, la calle que atravesaba el complejo, imágenes, digamos, de Jujuy en una parte del actual terminal de ómnibus y una imagen del proyecto mirando el patio como elemento central del mismo. La próxima.